Organización Internacional de Energía Atómica, Centro Mundial de Cooperación, para que la gente lo vaya leyendo. A eso nos vamos a referir el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Cárdenas Herrera, director de División de Servicios Técnicos, científicos técnicos, debe decir, Centro de Protección e Higiene de la Radiación en La Habana, Cuba. Están dando unas charlas ahora en Uruguay a nombre de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, o integrante de la ONU. Una charla interesante. ¿Para qué se utiliza la energía atómica? Yo le decía a los gurises, escuchaba energía atómica y era la bomba atómica, que es lo que uno queda impregnado en su vida de niño, por lo menos en mi generación. Y hay un montón de actividades que hacen y me importa, es importante también para destacar Juan Cárdenas, hasta en nombre del Estado cubano, aquí en Uruguay, en esta charla con científicos de toda América Latina. No sé en qué parte de Montevideo, que lo estás en Montevideo, no, sé que en Uruguay es. Bien, Juan, bueno, muchas gracias por la entrevista. Cuéntanos a los uruguayos qué es lo que andas haciendo por Uruguay y en misión de qué estás. Bueno, ante todo, agradecer la oportunidad de poder conversar con ustedes y con los oyentes y televidentes del programa. Estoy aquí en una reunión técnica que auspicia el Organismo Internacional de Energía Atómica y que tiene que ver con la seguridad radiológica, que es un tema sensible en la opinión pública, porque hay muchos mitos alrededor del tema, y estamos viendo los aspectos relativos a la seguridad radiológica del trabajador y a la seguridad radiológica de los pacientes, que son temas muy actuales, muy vigentes y que a las personas le preocupa. Estamos haciendo un trabajo para tratar de mejorar los estándares de seguridad tanto para el trabajador como para el paciente desde la perspectiva de la seguridad radiológica. En eso ando por acá. Primero que nada, estamos en Montevideo, Uruguay. No te escuché bien. Estamos en Montevideo, Uruguay, sí, la reunión. Sí, la reunión en Montevideo, Uruguay es una reunión regional, o sea, de varios países de Latinoamérica que están reunidos aquí en Montevideo, que ha sido sede de esta reunión y que nos estamos evaluando estas cosas que te decía, de ver qué podemos hacer para mejorar los estándares de seguridad, tanto del trabajador como del paciente, desde la perspectiva de la seguridad radiológica. Ese es el contenido participando en América Latina, de los diferentes lugares que están participando alrededor de 17 personas. Faltaron algunos países, pero hay 17 personas. Muchos países representados por 2 personas, porque son dos áreas, son dos temas. Uno que tiene que ver con el trabajador y otro que tiene que ver con el paciente. Esa es la composición. Hay funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica y funcionarios de la Autoridad Reguladora Nuclear aquí en Uruguay, que son los huéspedes, o sea, los anfitriones de la reunión. ¿Es una reunión con agentes comerciantes o también participan los diferentes organismos estatales de los países que participan? No, participan, las personas vienen representando a los países estatales de sus respectivas origen, o sea, de sus respectivos países. Son personas que vienen, a veces son de hospitales, hay veces que son de autoridades en estos temas y sus respectivos países. Hay veces que vienen, como en el caso mío, que vengo de una institución que lo que hace es un soporte tecnológico a la seguridad. Y entonces hay algunas personas que tienen vienen de instituciones similares a las que yo trabajo. Otros son autoridades reguladoras y otros son sencillamente usuarios de las radiaciones ionizantes. ¿Cuál es el vehículo que entre trabajadores y empresas, entre trabajadores y pacientes, qué es lo que se el vigila? Tema es la seguridad radiológica de trabajador y paciente. Bien, por ejemplo,
¿Se maneja allí los aparatos que tienen que utilizar, o los aparatos están vetustos, o los aparatos que pueden generar riesgos? Sí, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, para un poco clarificar la idea, Ronald. Supongamos en un hospital hay equipos de radiodiagnóstico para hacer diagnóstico de la persona, de radioterapia para el tratamiento del cáncer, o equipos de medicina nuclear, que también es un medio diagnóstico. Entonces, lo que se trata es de ver cómo se mejora la protección y la seguridad tanto de los trabajadores que manipulan, o sea, que usan estos equipos, como de los pacientes que son usuarios de estos servicios. Esa es la idea de la reunión. Trazar pautas, indicaciones para mejorar eso. ¿Y ustedes lo plantean cuántos son los que están trabajando, dando las charlas? No, es una reunión en que cada país expone sus experiencias. Ajá. En otra parte se van tomando acuerdos de actividades que hay que hacer a nivel de la región latinoamericana para tratar de impulsar los aspectos que están más débiles. Que no se es una reunión que se hace de consenso, se llegan a determinados acuerdos y se ven aspectos que estén débiles y son sobre los que trabaja, o algún aspecto que sea novedoso, que no se haya desarrollado lo suficiente, se incorpora también al plan de trabajo perspectivo. Aquí estamos hablando de los próximos 4 años, o sea, a partir del 2024 hasta el 2025, 26, 27. Y las actividades que puedan restar en lo que queda de este año. Por ejemplo, nosotros a eso le llamaríamos talleres de trabajo. En esos talleres de trabajo, sí, que es esa reunión, que se llega a consenso y todo lo demás. Sí. Por ejemplo, sí, ¿se vislumbran allí aparatos ya vetustos o algunos métodos de trabajo ya antiguos a corregir? Sí, aquí en la realidad latinoamericana es que hay veces que hay tecnologías un poco obsoletas y no siempre se cumplen los requisitos. Y entonces se trata de eso, tratar de que mejoren los indicadores y los estándares de seguridad. Y la reunión va por ahí, en ese sentido. Porque hay un nivel homogéneo. ¿Qué influencia tiene esa reunión para, por ejemplo, doy un ejemplo cualquiera, pero de mi país, que dicen que hay que comprar el aparato A, B, C o D? ¿Qué respaldo tiene el que viene acá? Yo voy a nombre de Uruguay. Digo, mira, yo tengo problema con esta resonancia magnética, bla, 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 bla. Se pone de acuerdo que está vetusta, que tiene falla. ¿Qué respaldo me dan a mí como científico de Uruguay o de Paraguay o de donde me toque venir a representar? La pregunta que me hace tiene varias aristas. Por tanto, tiene varias respuestas. ¿Cómo funciona estos sistemas? O sea, el organismo de energía atómica es un organismo del sistema de Naciones Unidas que tiene 3 pilares. Uno es la seguridad, otro es la promoción de la tecnología nuclear y un tercero que tiene que ver con los temas de salvaguardia, o sea, el control de la radiación. Entonces, ellos tienen un programa de cooperación técnica que los países participan de 2 formas. Participan o a través de proyectos nacionales o a través de proyectos regionales. En este caso estamos hablando de un proyecto regional. Los proyectos nacionales aportan expertos, aportan tecnología y aportan capacidad, o sea, capacitaciones. Eso se hace en el marco de los proyectos regionales, nacionales. Y los proyectos regionales desarrollan más bien acciones de capacitación, entrenamiento, capacitación, es el grueso. Estos regionales no dan tecnología, pero sí dan expertos y sí dan capacitación. Es la forma en que se trabaja en estos lugares. Uruguay tiene que tener un proyecto nacional y está participando aquí con representantes de la autoridad reguladora del país. Además, son los anfitriones. Dije el ejemplo de Uruguay, podría ser cualquier otro país, ¿verdad? Lo dije como ejemplo para no involucrar a otro, pero... Por ejemplo, no si yo tengo... Bien. Que yo dije Uruguay como ejemplo, puede ser cualquier otro país que le toque participar en la reunión.
los que participan en la reunión son nominados por su país. Ajá. Son oficialmente designados y vienen representando a su país con toda la autoridad del mundo, ¿no? Porque eso, alguna autoridad en su país los nombró. O sea que el que Bien. viene con la voz del país y autorizado por el país. Esa es la Yo forma. no estoy de acuerdo, ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema A, B o C o D. La Organización Internacional de Energía Atómica tiene manera de decir, usted no cumplió, cumplió. No, porque no tiene un carácter supranacional. Ajá. El país es soberano de tomar todas las decisiones. Ellos te dan colaboración técnica, pero no pueden imponerte datos. Hay veces que te exigen determinados estándares, porque tampoco se trata de llevar tecnología que pueden ser potencialmente peligrosas a un país que no tenga un mínimo de requisitos para la seguridad. Por ejemplo, ayer se discutió un tema en que yo estuve en desacuerdo. No porque el tema estuviera mal, sino porque el enfoque que le estaban dando. Y yo tengo toda la libertad del mundo de decirlo. Y los acuerdos es por consenso. No tiene que ser unánime. Es por consenso. Ese es más o menos el mecanismo de cómo funciona. ¿Cuánto hace que estás trabajando en estos tipos de eventos a nivel internacional? Tú. Bueno, yo tengo una experiencia de unos 35 años de trabajo en estas áreas y he estado en múltiples eventos. De hecho, ahora yo regreso y en unos días regreso de nuevo acá para impartir un curso de prepararlos a los médicos uruguayos para, si por desgracia hay algún accidente radiológico, puedan enfrentar con adecuada preparación estas circunstancias. Y yo, estos años que te decía de experiencia trabajando en temas de asesoría, en temas de capacitación, o sea, como profesor, y básicamente en eso, o sea, asesorías y capacitación. En esa experiencia de 35 años que llevas adelante en ese trabajo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las patas débiles que tiene el hemisferio de cara a lo que estás trabajando tú en energía atómica? En Latinoamérica, y que no es un problema exclusivo de Latinoamérica, la protección del paciente general es más débil que la protección del trabajador. Es un problema histórico. Las radiaciones se descubrieron en 1895 y tardaron en adoptarse medidas de protección del trabajador alrededor de 33 años. Sin embargo, el paciente, de manera formal, se demoró casi 100 años en hacerse eso. O sea que hay un desfasaje. No se le prestó mucha atención al paciente, a pesar de que la mayor dosis que recibe la población del mundo es la derivada de las exposiciones médicas, o sea, de los estudios médicos, y por supuesto todos esos estudios conllevan aplicaciones de técnicas nucleares en pacientes. Es un hecho histórico, real, un poco paradójico, pero es así como ha funcionado. ¿Cuántos de esos avances que hay hoy están incorporados en América Latina hoy? Bueno, yo en un momento te decía que el nivel es heterogéneo, muy heterogéneo. Hay países que están más avanzados, países que tienen menos avance. Generalmente casi todos los países latinoamericanos tienen autoridades reguladoras en este tema, pero las capacidades técnicas, la experiencia, el rigor con que trabajan no es uniforme. A pesar de que se exige por el organismo de energía atómica, si no hay autoridad reguladora en el país, no prestan cooperación técnica. No lo hacen. O sea que la pregunta me es difícil contestártela, porque es muy heterogéneo. Países que están más avanzados, países que tienen un avance medio, países que tienen un avance muy pobre. Eso se evalúa, hay indicadores para evaluar eso. Y periódicamente hay que actualizar esos indicadores. Entidades reguladoras que tienen que administrar lo público y lo privado. Sí, administran los dos. Ellos son los gestores
de la seguridad y no importa que seas público o privado. Tú para hacer determinadas actividades tienes que pedirle permiso a esta autoridad reguladora, que también tiene la facultad de inspeccionar para ver si tú cumples con los requisitos. En el marco de la máxima ganancia, que eso existe mucho también en el tema salud, ¿hay precauciones necesarias o está dentro del marco ese heterogéneo que dices tú, Juan Cárdenas, en cuanto a desfasajes a la vigilancia? No sé si me expresé bien. Lamentablemente hay veces que ocurren cosas que no deberían pasar por esto mismo, porque hay mala capacitación, porque las autoridades no son lo suficientemente fuertes. Hay en ocasiones pasan algunas cuestiones. Y en el ámbito del paciente, te decía hace un rato, que durante un tiempo con el paciente se ve que la aplicación de las técnicas producen beneficios para la salud, un poco que estaban satisfechos con esto y no le prestaban toda la atención a la salud del paciente. Pero han ocurrido algunos incidentes y accidentes en el tema paciente que ha generado preocupación en el ámbito internacional, que ha motivado que se refuercen mucho las acciones de protección al paciente. Hay tecnología, por ejemplo, hay unas técnicas que se llaman radiología intervencionista, que se usan, por ejemplo, para ponerle, que se llama radiología intervencionista. Es una técnica que se usa, por ejemplo, para ponerle stent a la gente en el corazón, para ponerle marcapasos en el corazón a las personas. Sin duda es un beneficio, es una técnica que a pesar de ser invasiva, impide tenerte que operar a corazón abierto, que es mucho más riesgoso. Pero si tú no prestas atención a la seguridad, le puede producir algunas lesiones al paciente, incluso el trabajador puede lesionarse. Y el camino está por ahí, tratar de minimizar los errores, tratar de minimizar las exposiciones a las radiaciones que sean innecesarias y hacer que se haga un uso racional de la un uso racional y efectivo de las radiaciones ionizantes. Esa es la idea. Por ejemplo, en los stents, ¿en qué actúa la radiación? Que para que yo tengo 2 stents. ¿En qué actúa? Bueno, seguro que le pusieron un equipo de rayos X de fluoroscopía para ver por dónde iban tus stents. En vez de operarte con corazón abierto, te hacen una fotico de rayos X y van mirando por dónde va el catéter, dónde va el stent. Tienen que habértelo hecho. Sí, claro. Lo que pasa es que yo no estaba... En otro tiempo, ¿eso cómo se resolvía? Operando a la persona. Ahora no hay que operar. Ahora te pasan los stents eso a través de tu sistema circulatorio y te lo vigilan con una fluoroscopía. ¿Dónde está el problema? Que no se excedan en el tiempo que te exponen a la fluoroscopía. Ahí está el secreto de eso. Es beneficioso, sin duda alguna. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas no, ¿cuáles son los aparatos que utilizan ese tipo de tecnología en general? En general. En radiología tiene muchísimas técnicas. Pero yo te pudiera decir, así clasificando de manera más global, hay algunas técnicas que se llaman radiología convencional. Es el rayos X de todas que tú te haces cuando vas al hospital. Hay técnicas que hacen mamografía, o sea, hacen estudios de las mamas. Hay técnicas como esta que te decía de fluoroscopía que sirven para el tema de operar en los salones, para poner stent, para algunas técnicas incluso de anestesia, para algunas técnicas de gastroenterología, de ginecología, sirven para eso. Y están las famosas tomografías que se hacen con una frecuencia bastante alta y aportan unas dosis importantes. Clasificando así de manera más genérica, ¿no? Hay muchas más técnicas que eso. Y entonces están también las técnicas de radioterapia, o sea, las que se usan para el tratamiento del cáncer, o las técnicas de medicina nuclear que le introducen en el organismo alguna sustancia reactiva y entonces la ven con un visor, con un equipo que mide la radiación. En general, todos esos aparatos lo controlan los talleres que están haciendo ahora
o que tú participas en estos 35 años de experiencia van de cara a ese tipo de trabajo que me has comentado, ese tipo de tareas y aparatos que día a día salen aparatos nuevos? Pero el control de ellos. También a la industria. Yo te he hablado de la medicina porque es lo más generalizado en América Latina, pero también es a la industria también. Por ejemplo, en la industria. Aplicaciones de técnicas nucleares en la industria, en la investigación, en la docencia, y se usan. También aquí no hay en Uruguay, digamos, centrales nucleares, pero hay países latinoamericanos que tienen centrales nucleares. Y todos estos trabajos han encaminado a todo ese tipo de instalación, a todas. Claro, en el caso del paciente, estaríamos hablando de instalaciones médicas exclusivamente, pero el trabajador trabaja en cualquier lugar. O sea, puede trabajar en cualquier lugar donde haya radiación. Esas charlas que tú estás participando, en esos talleres que tú y otros científicos participan, ¿es obligatoria para los países? No es obligatorio, pero si tú no cumples con eso, primero te afecta porque pierdes opciones de capacitación, de entrenamiento, y además es más visto. Porque el organismo de energía atómica financia todo y lo hace para que los países mejoren sus estándares. Entonces, si tú desperdicias esos recursos que han puesto en función de mejorar los estándares de tu país, ellos no lo ven eso con muy buenos ojos, pero no es obligatorio. ¿Quién se entera de esos talleres que están haciendo? Yo me enteré de rebote contigo, pero ¿quién se entera de esos talleres públicos? ¿El público en general se entera? Bueno, yo creo que el gran público no se entera. Están muy personalizados, o sea, van dirigidos a las personas que están designadas. Ellos mandan una comunicación y se la mandan las autoridades en estos temas. Pero al gran público no. Yo creo, por ejemplo, que este taller podía haberse puesto a la prensa en función de ver el taller, por ejemplo, me parece a mí, divulgarlo a través de la prensa. No sé si lo harán después, no lo sé. Hasta ahora no lo han hecho. La primera de educación es la tuya. Tienes la primicia de la información. Sí, yo me entero un montón de cosas que no sabía, que ni idea tenía. Pero está bueno saberlo porque acá, por ejemplo, hay obligatoriamente por ley en este país que los pacientes no, los usuarios de los medios de salud, sea público o privado, hay una comisión de usuarios que es obligatoria por ley y esa comisión de usuarios debería estar al tanto de que esta reunión se hace a nivel nacional. Representa 700, 800 mil usuarios, que irán 20, irán 50, irán 100 en representación. Pues está bueno que lo sepan, que existe ese tipo de reunión y ese tipo de cuidado. Creo que has dicho una cosa extremadamente importante que no se trabaja mucho. Yo, por ejemplo, en Cuba tengo un proyecto de investigación que tiene dos grandes aristas. Una lista es hacer una norma de buenas prácticas, de las cosas que hay que hacer bien para garantizar la seguridad del paciente en radiología. Pero voy a hacer un curso para pacientes, para que los pacientes sepan cómo tienen que protegerse y para que los pacientes exijan las medidas de protección. Eso creo que es muy novedoso. Yo eso no conozco ningún país que lo haya hecho. A lo mejor alguien lo ha hecho, pero yo no lo conozco. Y yo quiero hacerlo en Cuba con pacientes, para que el paciente entienda los temas de seguridad y además para que participen en su propia seguridad. Y eso que acabas de decir es extremadamente importante. Yo coincido contigo de que sí, que se debe hacer eso. Juan Cárdenas, doctor Juan Cárdenas, nos tenemos que ir. Te comprometo públicamente a que cada 15 días podamos tener una columna. Está bien, no hay problema. Tú me dices el tema, el día, y esperemos que las condiciones tecnológicas mejoren. Bueno, es un problema tecnológico, nada más. Sí, la laptop no quiso funcionar bien. Sí, pero bueno, hay que ir a algunos talleres de computación. Nos vemos, Juan. Bueno. Nos hablamos más tarde porque tú estás migrando nuevamente el día de mañana, ya te vas para Cuba, ¿no? Sí, mañana en la noche. Vemos si mañana regresen unos días. Hecho. Está bien. Nos hablamos más tarde. Un abrazo, Juan. Está bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Son aportes extraordinarios para este colectivo de una masa incalculable de gente que puede haber mirando por allí.
prontos y listos para aprender. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.